Radio Nacional. Nuestros Sures. Que tuvieron que explicar en la materia que es ciencias naturales, tuvieron que explicar el sistema reproductor, ¿no? En primer año, con chicos y chicas de 13 años, ¿no? 12, sí, algunos son pequeños porque ahora conocen hasta sexto, 11 y 12 años. Bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿Nos puedes contar, Andrés? Bueno, sí, un poco, bueno, nosotros en la primera parte de la materia, el sistema reproductor es parte de los sistemas que vemos porque vemos todo el cuerpo, ¿no? Entonces empiezan a surgir muchas dudas de los chicos, muchos se animan por ahí a preguntar y otros no. Entonces vimos cómo por ahí era necesario abordarlo desde un punto de vista más práctico, ¿no? No sé, las dudas que tienen muchos están relacionadas con la reproducción, con la anticoncepción, digamos, con temas que nos parecen que son muy importantes, porque incluso en realidad surgió a raíz de que un día una alumna, que en realidad está ya en segundo año y estábamos conversando, nos dijo, ¿por qué, señor, no nos, o profe, no nos enseñan esto antes? Porque ella estaba muy preocupada porque dice que tenía una amiga que quedó embarazada cuando tenía 12 años, porque no sabía un montón de cosas, no le habían enseñado, y por otro lado también que tenían otras amigas de la misma edad que a veces preguntaban en la casa y en la casa por ahí se enojaban y no les querían explicar. Bueno, a mí eso me generó como, digo, hay que enseñarles y precisamente, digamos, desde el lado biológico, explicarles qué es, cómo está formado nuestro aparato reproductor, cómo funciona, cómo tenemos que cuidarnos, la reproducción en sí también, los métodos anticonceptivos. Todavía a eso quizás no llegamos, pero sí también en nuestro caso, porque somos una pareja pedagógica, les pedimos que si ellos tenían muchas dudas y algunos por ahí no se animaban, generamos lo llamamos, ellos le pusieron el nombre. Felipe Contesta era una bolsa donde cuando tenían alguna duda en forma anónima, ellos hacían una pregunta en un papelito y la ponían ahí adentro. Entonces, después nosotras lo leíamos y podíamos ir respondiendo esas dudas de forma anónima precisamente, y digamos desde un lado respetuoso, ¿no? Porque nos ha pasado también que algunos de los chicos ponían preguntas que te das cuenta de la picardía, ¿no? del adolescente, de querer incomodarte como adulto, pero bueno, y así nos pareció importante explicarles eso. Y bueno, y en mi caso, yo trabajo en la farmacia porque soy farmacéutica, y veo, hay muchas consultas y demás, y a raíz de eso hablé con una médica de acá de Cholira también, consultándole si ella conocía si había algún tipo de ayuda, digamos, del hospital, algún programa y demás. Y bueno, ella me explicó que sí, que acá cuando los chicos necesitan, por ejemplo, no sé, profilácticos u otro tipo de medicación relacionada con la reproducción, podían acercarse al hospital, pero que también veían que había como mucha vergüenza a veces, o no lo hacían precisamente por esto. Entonces, lo que hicimos con esta médica fue generar una charla a raíz de este tema que estábamos viendo, que era aparato reproductor, para poder explicarles, un poquito más, con una médica, nosotras como profesoras, y la verdad que fue muy positivo porque vimos primero todo lo que era el cambio del cuerpo en la adolescencia, que es muy importante porque es como que es tan amplio, ¿no? Todo, pero tenemos que empezar por ahí porque ellos ahora están viviendo una etapa en la que tienen tantos cambios que desconocen y muchas veces ni siquiera entienden qué pasa y tampoco pueden preguntar. Y por ahí hasta en algunos lugares, porque no en todos los lugares las cosas por ahí se abordan de la misma manera, ¿no? A veces nosotros como padres, yo tengo hijos, nos cuesta, ¿no? Que nuestros hijos vengan y nos hagan por ahí algunas preguntas que
que no sé, por vergüenza, por pudor, nos cuesta explicar de qué se trata y quizás hasta, como decía esta alumna, en algunos casos se les dicen después te cuento, o en otros casos hasta los retan por lo que están preguntando, ¿no? Entonces, bueno, por eso fue que empezamos como a ver de qué manera, desde un tema que estaba dentro de la materia, podíamos enseñarle, darle las herramientas a nuestros alumnos para que aprendan y lo puedan aplicar también después en su día a día. Y en resumen, digamos, lo que estamos hablando es de la ESI, ¿no? O sea, que bueno, es una mala palabra, ¿no? Pero está bueno como empezar a contarlo y después contar, bueno, de esto se trata la ESI, no es de otra cosa. Claro. ¿No? Sí, bueno, por ahí, Inca, lo que yo te comentaba, lo que nos había pasado es que bueno, el colegio además está trabajando con el tema, como en todos lados, ¿no? Porque es un tema que se está tocando en todos lados, pero también por ahí, a veces los padres no entienden bien de qué se trata esto de la ESI, ¿no? Y se asocia mucho a la educación sexual pensado desde la sexualidad directamente. Y en realidad la ESI aborda temas que van más allá, digamos, que después por ahí terminamos en ese punto, pero tiene que ver con el respeto por uno mismo, el respeto por el cuerpo, que es muy importante que los chicos, en realidad desde que son pequeños, no solo en la escuela secundaria, pero que empiecen a respetarse ellos y a respetar a los demás. Y no solo con el cuerpo, sino también con un montón de otras cuestiones que tienen que ver con el límite que se pone conmigo y hacia los demás, ¿no? No sé, a veces el escucharse. O sea, la ESI entendemos, por lo menos nosotros, es que empieza desde ahí, porque como decimos siempre, a ver, si el otro me está diciendo que ya no quiere porque lo que está pasando no le causa gracia o no le gusta, tenemos que saber que hasta ahí terminó. O yo siempre les digo, un chiste es gracioso mientras nos reímos todos, pero si hay alguien que me dice que ya no le está causando gracia lo que le estoy diciendo o haciendo, ahí se terminó, deja de ser un chiste. Y eso, si lo llevamos más allá, tiene que ver con un montón de otras cosas, como digo yo, cuando alguien te dice no, es no, y ahí se terminó. Y bueno, entonces queremos como enseñarles eso, ¿no? También, que conozcan su cuerpo, que conozcan cómo funciona el cuerpo y que además aprendan a cuidar el cuerpo en todo sentido. El cuerpo incluyendo la parte, digamos, del sistema nervioso, la mente, ¿no? Que tiene que ver con esto, porque también pasa, es una edad difícil donde, no sé, se burlan por algunas cuestiones, entonces también esto, ¿no? En la ESI respetamos. Yo tengo una cosa que para el otro es graciosa, pero todos tenemos, no sé, el que usa anteojos, no me puedo ver el que usa anteojos, porque yo por ahí después tengo que usar aparatos en los dientes, ¿no? Pero los chicos se burlan de esas, los chicos y algunos grandes también. Bueno, me parecía muy, compañeros, ahí interesante, ¿no? Contar también lo que va pasando en la escuela, o sea, irnos a temas, ¿no? Particulares y a personas también que nos cuentan su experiencia en la docencia y hablar de estos temas, porque me decía Andrea, ¿no? Que le da vergüenza a las personas ir al hospital, ¿no? Sí. Preguntar, entonces, bueno, también poder empezar a hablar en los medios de comunicación de estos temas que tienen que hablarse, ¿no? Sí, porque además estamos en un momento en el que la comunicación es tan abierta que los chicos escuchan un montón de cosas que a lo mejor después en casa no nos animamos nosotros a hablar, ¿no? Desde la música. Entonces es como que hay que, nosotros como adultos, ¿no? Que también ahí a veces no es fácil, sí, tenemos que también decir las cosas por su nombre y empezar a enseñarles. La mejor herramienta que les podemos dar es el saber, ¿no? O sea, a partir de que yo sé algo, puedo decidir si lo quiero o no lo quiero, ¿no? Entonces... Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Andrea Morales. Bueno, de acá, desde Chotila, compás. Bueno, gracias por el espacio y bueno, desde Cholila un cariño grande para nuestros sures y para todo nuestro país. Bueno, gracias, Inca. A vos, un abrazo.